Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para desentrañar juntos otro misterio del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de alguien que sin duda ha generado muchísimo ruido, mucho debate y sinceramente un montón de especulaciones. Vamos a poner sobre la mesa la verdad, o al menos lo que hemos podido recopilar, detrás de esos rumores que rodean a un nombre que resuena en muchísimos hogares, Can Yaman. Sí, lo sé, la mención de su nombre ya desata pasiones y preguntas. ¿Es cierto todo lo que se dice? ¿Hay algo de verdad en esas historias que circulan por todos lados? Prepárense porque hoy vamos a intentar poner un poco de orden y aclarar las cosas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones y curiosidades. Ahora sí, empecemos. Can Yaman, ese nombre que conjuga éxito, carisma y sí, también controversia. Lo hemos visto conquistar las pantallas con su talento actoral, su imponente presencia y esa mirada que ha enamorado a millones. Pero como suele ocurrir con las figuras públicas de su calibre, la fama viene de la mano de un sinfín de historias, a veces ciertas, a veces inventadas, que se propagan como la pólvora. Hoy queremos ir un poco más allá de los titulares sensacionalistas y explorar esas áreas grises donde la realidad y la ficción se mezclan peligrosamente. Hablamos de todo: relaciones, proyectos, su vida personal, e incluso su supuesto cambio de rumbo profesional. Se ha dicho mucho, ¿verdad? Que si está en la cima del mundo y no se acerca a nadie, que si tiene un carácter difícil, que si sus exigencias son desmedidas, que si está planeando abandonar su carrera de actor para dedicarse a otra cosa. La lista es interminable. Y es que cuando alguien alcanza un nivel de popularidad como el de Can Yaman, se convierte en un imán para la atención, y no siempre para bien. Los medios, tanto los serios como los que viven del escándalo, se alimentan de estas historias para generar clics y ventas, y muchas veces, la búsqueda de la verdad pasa a un segundo plano. Esta vorágine mediática, alimentada por la fascinación y a veces por la envidia, crea un personaje público que se aleja cada vez más de la persona real. *** El laberinto amoroso de Can Yaman, entre la realidad y la ficción mediática ***. Empecemos por uno de los temas que más ha dado que hablar, su vida amorosa. El corazón de Can Yaman. Parece que ha sido un campo de batalla mediático, lleno de especulaciones y supuestas relaciones fugaces o intensas. Hemos leído nombres de actrices famosas, modelos, influencers, un desfile constante de parejas potenciales que en la mayoría de los casos, no han sido confirmadas por el propio actor. Y aquí es donde entra la importancia de distinguir entre el rumor y la confirmación. Las revistas y los portales digitales a menudo publican fotos sacadas de contexto, o basándose en comentarios ambiguos de personas cercanas, para alimentar la narrativa de un romance. Pero ¿cuántas de esas historias terminan siendo reales? En la mayoría de los casos, la respuesta es, muy pocas. La estrategia de muchos medios de comunicación es construir narrativas, y cuando se trata de una figura tan atractiva y mediática como Can Yaman, las historias de amor son un filón inagotable. Se busca la intriga, el drama, la confirmación de un cuento de hadas o, por el contrario, la demostración de un carácter volátil e incapaz de comprometerse. Se editan entrevistas, se seleccionan frases, se interpreta un simple gesto como una declaración de amor o de desamor. Y así, de la noche a la mañana, un actor puede pasar de estar soltero a tener un nuevo amorío, o de tener una relación a estar rompiendo con su pareja, todo sin una declaración oficial, pero con la fuerza de la publicación masiva. Can Yaman es una persona que, como muchas otras figuras públicas, valora su privacidad, y aunque su profesión lo expone a la mirada pública, intenta mantener ciertos aspectos de su vida personal alejados del foco mediático. Sin embargo, la línea entre lo público y lo privado es cada vez más delgada en la era digital. Un comentario inocente en una red social, un me gusta a una foto, una coincidencia en un aeropuerto, una cena con amigos donde hay una mujer, todo puede ser interpretado como una pista de un romance secreto. Y ahí es donde los rumores ganan fuerza, a menudo distorsionando la realidad de forma considerable. Lo que quizás fue un encuentro casual, una amistad sincera, o simplemente un momento de camaradería, se transforma en un apasionado amorío de película. Y al final, la imagen que se proyecta del actor es la de un conquistador irredento, algo que él mismo ha desmentido en varias ocasiones, explicando que, como cualquier persona, busca una relación estable y significativa. Es frustrante para él, seguramente, ver cómo sus amistades
Son a menudo confundidas con relaciones sentimentales, y como su deseo de tener una vida personal reservada se ve constantemente asaltado por el escrutinio público. Asterisco asterisco el carácter de Kanyaman, divo o profesional dedicado, asterisco asterisco. Otro punto caliente ha sido la percepción de su carácter. Se le ha tachado de arrogante, de divo, de tener un ego desmedido. Y de nuevo, ¿de dónde vienen estas afirmaciones? A menudo de testimonios anónimos de personas que supuestamente han trabajado con él, o de interpretaciones sesgadas de sus entrevistas. Es cierto que Kanyaman tiene una personalidad fuerte y segura de sí misma, y eso puede ser malinterpretado por algunos como prepotencia. Pero también es verdad que ha demostrado ser un profesional dedicado, respetuoso con sus compañeros y con los equipos de trabajo. Hemos visto vídeos y entrevistas donde se muestra cercano, divertido y agradecido con sus fans y con las personas que hacen posible sus proyectos. La industria del entretenimiento es un escenario donde la competencia es feroz y a veces, para destacar, se necesita una dosis extra de confianza y determinación. Lo que algunos ven como arrogancia, otros lo pueden interpretar como la seguridad de quien sabe lo que vale y lucha por sus objetivos. Además, la presión de mantener un cierto estatus y de cumplir con las expectativas de miles de personas puede generar una coraza, una actitud defensiva que desde fuera puede parecer altiva. Es fácil juzgar a alguien desde la distancia, sin conocer las presiones internas y externas a las que se enfrenta. Y en cuanto a las exigencias, es natural que un actor de su nivel tenga ciertas condiciones y expectativas para asegurar la calidad de su trabajo y su bienestar. Esto incluye desde requisitos técnicos en el set hasta condiciones de alojamiento o transporte. El problema surge cuando estas exigencias son exageradas, sacadas de contexto o tergiversadas para crear una imagen negativa. Un equipo de producción puede decidir ofrecer un trato preferencial a un actor protagonista por razones prácticas o logísticas, y esto puede ser interpretado por algunos como un capricho de divo. Sin embargo, la mayoría de las veces, se trata de un entendimiento profesional que busca la eficiencia y el buen desarrollo del proyecto. Aquellos que han trabajado directamente con él en producciones importantes suelen hablar de su profesionalismo y dedicación. Asterisco asterisco un nuevo rumbo profesional, adiós a la actuación o evolución natural, asterisco asterisco. Y ahora, hablemos de esos rumores que apuntan a un posible cambio de rumbo en su carrera. Se ha dicho que Kanyaman está cansado de la actuación, que busca nuevos horizontes, que incluso está pensando en dedicarse a ser abogado de nuevo, su profesión original. Estas especulaciones a menudo surgen de declaraciones que él mismo ha hecho sobre su interés en otros campos o sobre la necesidad de explorar diferentes facetas de su vida. Es normal que una persona exitosa en un área busque expandirse y probarse en otros ámbitos. Sin embargo, el mensaje que hemos captado, y que él mismo ha transmitido en entrevistas recientes, es que la actuación sigue siendo su gran pasión. Quizás lo que ha cambiado es su enfoque o su deseo de diversificar sus proyectos, buscando roles que lo desafíen más, o explorando la producción, o incluso trabajando en proyectos internacionales que le permitan seguir creciendo. La idea de que abandona por completo su carrera actoral parece ser una interpretación exagerada de su deseo de explorar y evolucionar. La noticia de que podría retomar su carrera de abogado, por ejemplo, aunque él ha mencionado su interés en el derecho, no significa un abandono de la actuación, sino más bien una complementariedad o una vía paralela. En el mundo del arte y el entretenimiento, es común que los artistas busquen expandir sus horizontes creativos. Muchos actores se aventuran en la dirección, la producción, la escritura de guiones, o incluso en proyectos empresariales relacionados con su imagen. En el caso de Kanyaman, su formación en derecho le otorga una base sólida y un conocimiento de otras áreas que podría ser interesante explorar. Sin embargo, esto no implica renunciar a lo que lo ha llevado al estrellato. Podría significar una diversificación de su portafolio profesional, una forma de mantener su mente activa y exploratoria, o incluso una manera de tener un mayor control sobre sus proyectos. La clave está en entender que la evolución y la diversificación no son sinónimos de abandono. Asterisco asterisco el poder de la información y la importancia del espíritu crítico asterisco asterisco. Es importante recordar que la información que circula en redes sociales y en algunos medios de comunicación a menudo se basa en la especulación, en fuentes anónimas, que francamente nadie conoce o en la pura invención para generar controversia. Los verdaderos fans, aquellos que siguen su carrera de cerca y valoran su trabajo, saben que Kanyaman es un artista dedicado y que su trayectoria seguirá evolucionando. No es
Trata de negar que haya habido momentos de tensión o de malentendidos, porque eso es parte de la vida de cualquier persona expuesta al público. Pero la idea de que nada es cierto en muchos de esos rumores, cobra cada vez más sentido cuando analizamos la información con un poco de distancia y objetividad. El poder de las redes sociales y la inmediatez de la información han creado un ecosistema donde los rumores pueden volverse virales en cuestión de minutos, sin que haya tiempo para verificar su veracidad. Y Can Yaman, por su popularidad, se ha convertido en un blanco frecuente de este tipo de noticias. Lo que a veces falta es esa pausa para preguntarnos, ¿quién está diciendo esto? ¿Cuál es su fuente? ¿Hay alguna prueba sólida? Cuando aplicamos este filtro nos damos cuenta de que gran parte de lo que se dice sobre él, especialmente en lo referente a su vida privada y a supuestos conflictos, carece de fundamento. Hemos visto cómo su imagen ha sido objeto de manipulación, cómo se han exagerado sus gestos o sus palabras para encajar en un determinado tipo de narrativa. Y lo más triste es que esto no solo afecta a la figura pública, sino también a la persona detrás de ella, a sus emociones, a su reputación. Por eso creemos que es fundamental que, como consumidores de contenido, desarrollemos un espíritu crítico y no nos dejemos llevar por la primera noticia que leemos. Debemos ser conscientes de que la información, especialmente la relativa a la vida privada de las celebridades, a menudo es sensacionalista, incompleta y, en ocasiones, directamente falsa. *** Conclusión. La verdad más sencilla y menos dramática ***. La verdad, mis amigos, a menudo es mucho más sencilla y menos dramática de lo que los titulares nos quieren hacer creer. Can Yaman es un actor talentoso que está construyendo una carrera internacional, que tiene sus aspiraciones, sus desafíos y sus momentos de duda, como cualquier ser humano. Su vida personal es suya, y aunque él la comparte hasta cierto punto, no tiene por qué ser un espectáculo público sin fin. Es importante recordarle que a pesar de su fama, sigue siendo un ser humano con derecho a su privacidad y a sus propias decisiones. Así que, para resumir, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre los rumores que rodean a Can Yaman. Hemos visto que muchos de ellos, especialmente los relacionados con su vida amorosa y su carácter, parecen ser exageraciones o invenciones, producto de la vorágine mediática y de la especulación. Su carrera actoral sigue siendo una prioridad, aunque esté explorando otras vías y buscando crecer como artista. La clave está en diferenciar entre la especulación mediática y la realidad confirmada, en basar nuestras opiniones en hechos y no en chismes. Ha sido un placer acompañarlos en esta pequeña investigación. Espero que esta información les haya sido útil y les haya ayudado a tener una perspectiva un poco más clara. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Han oído otros rumores? ¿Qué opinan de la forma en que los medios manejan la información sobre las celebridades? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si les gustó este vídeo, si creen que aporta algo de valor, no duden en darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así se aseguran de estar al día con todo lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.